Hola, hola, energía en casa. Un día más aquí estamos empezando otro programa de Cocinemos y les digo que pongan energía, que estén alertas y fresquitos y dispuestos porque hoy vamos a hablar de deporte. De deporte en realidad enfocado desde lo que a nosotros nos importa, que es la alimentación, la nutrición, así que vamos a estar charlando de cuáles son los requerimientos para ser un deportista de exigencia media-alta, qué debemos comer para tener energía y vamos a preparar algunas recetas con respecto a este tema. Voy a darle la bienvenida a mis compañeras hoy. Nos acompaña Vivi Santino. Hola Vivi, bienvenida. Hola, ¿Cómo andamos? Todo bien, ¿Todo con muchas bien? energías. Con mucha energía. Mucha energía. Al menos tenemos que hacer de cuenta para inspirar a la gente que haga deportes. Claro. No sé si somos nosotras unas grandes deportistas, pero bueno, está bueno seguir aprendiendo acerca del tema y si en el caso de que vamos a encarar una actividad física, tener esta información. Y por otro lado, Agustina Alves. Hola Agus, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿preparada Súper. para cocinarle a los voluntariosos deportistas? Sí, sin duda. Me encanta esta temática particular. Está muy buena. Bueno, vamos a contarles cuál va a ser el menú del día completo y después ya arrancamos, como siempre, con los ingredientes para las preparaciones. Dale, vamos a estar haciendo un blondie primero. Después vamos a hacer un risotto de quinoa y arroz. Y por último vamos a dar un par de opciones de bowls con fruta, yogur, cosas más rápidas que van a ser bien necesarias para hacer deporte. Maravilloso. Vamos entonces con la receta de los blondies. Dale. Para los blondies precisamos 100 gramos de manteca, una taza de azúcar, 2 huevos, una taza y media de harina, una cucharadita de polvo de hornear y 200 gramos de chocolate blanco. Perfecto. Brownies blondies presentados. Estamos viendo ahí los ingredientes. ¿Y Correcto. alguna indicación para arrancar? Sí, ¿Importante? lo importante en un brownie, ya sea de chocolate blanco o de chocolate negro, es el batido inicial de huevos con azúcar. Bien. Ese batido es lo que nos va a proporcionar el craquelado que nosotros queremos en la superficie. Es muy importante. Voy a batir eso. Cuando esté bastante batido le voy a agregar la manteca derretida. Sí. Voy a seguir batiendo y luego le voy a agregar el chocolate blanco. Voy a incorporar bien y después la harina cernida con el polvo de hornear, movimientos envolventes para no arruinar ese batido de huevos que hicimos y listo, al horno. Bien, entonces Fácil. el truquito, lo más importante es ese batido de huevo y azúcar para que quede el craquelado, así como rotita la costra de los brownies, ya sean negros o blancos. Exacto. Arrancamos, no más. Vamos. Bueno, Vivi, ¿por qué es importante o qué es lo más importante a tener en cuenta si uno va a planificar una alimentación saludable para hacer deporte? Bien, cuando entrenamos o somos deportistas, ya sea que estamos iniciando o ya tenemos nuestra historia, nuestros tiempos que estamos entrenando o ya estamos en niveles de mayores exigencias, todo forma parte de nuestro entrenamiento. No solo cuando vamos a entrenar a la cancha, a la pista, al mar, a la piscina, sino también cuando estamos descansando, cuando estamos comiendo, cuando nos estamos hidratando. Eso que a veces se le llama como el entrenamiento invisible, que se puede leer, que yo en realidad cada vez digo que para mí es menos invisible porque realmente está comprobado cómo esto influye para el rendimiento, ¿no? Para recuperarte, para tener energía, para adaptarte a los nuevos desafíos, ¿no? Cuando tu entrenador te plantea, bueno, ahora para el mes que viene hay que alcanzar tal objetivo y obviamente que esto tiene que ir acompañado desde la alimentación, que nos va a aportar lo que necesitamos, ya sea que queremos modificar nuestra composición corporal porque tenemos que ganar masa muscular o tenemos que disminuir un poco de tejido adiposo para el rendimiento, sea nuestra carrera, nuestra maratón, sean nuestras aguas abiertas, sea un partido. Es decir, es sumamente importante acompañar ese entrenamiento con una alimentación que cubra lo que estamos necesitando para las reservas y para utilizarlo durante el ejercicio o la competencia. Bien, y bueno, ya que nombraste a los entrenadores, recomendar que se haga también tienen obviamente las personas que se dedican a eso cierta base de información para brindarle al entrenado, pero es mejor hacer una consulta nutricional específica. Sí,
Sí, sí. Recordemos que cada uno sabe, es decir, de lo que estudió. Eso es real. Realmente los entrenadores, dependiendo de las disciplinas, tienen a veces como una formación, como también uno cuando trabaja la nutrición deportiva, también intenta como involucrarse, como cómo son los entrenamientos, los diferentes tipos de entrenamiento, las temporadas, pretemporadas. Pero no significa que yo por eso, si alguien viene y quiere, por ejemplo, bueno, quiero disminuir el tejido adiposo o quiero tonificar más y marcar, y le diga, bueno, entonces vas a comer esto y a su vez mañana vas a ir y vas a correr. Yo no soy la especialista que sepa. Zapatero a su zapato. Exacto. Entonces, cada uno con su rol, ni que hablar el trabajo en equipo, interdisciplinario, los saberes en colectivos, pero por algo también la nutrición en realidad en el deporte, específicamente llevándola ahora como hoy planteabas al principio del programa, más de medio alto, es una especialización en realidad. No es que uno se recibe y ya sabe, es sumamente también específico, así como la diabetes o otro tipo de áreas dentro de la nutrición. Así que cada uno con sus saberes y a respetarse me parece que es lo mejor porque sigue siendo también salud. Recordemos que cuando hablamos de alto rendimiento es verdad que no lo vinculamos con salud propiamente dicha porque hay una exigencia mayor, entonces ni que hablar para prevenir y a largo plazo, que los deportistas lleguen mejor, es necesario que se asesoren con alguien que realmente sabe de la temática. Si no, se puede hacer intervenciones que no son adecuadas. Y además, voy a hacer este aporte, que las compañeros nutricionistas han peleado y salió por una ley en contra del intrusismo profesional, que está mal, o sea, está ahí. Sí, esas cosas en el Parlamento, llegó al Parlamento sin saber. porque es un tema de salud. Entonces, está buena es reivindicar esa lucha también que hicieron los colegas y que, bueno, que fue escuchada por suerte y está en pie. Sí, en realidad es complicado porque comer, de la comida hablamos todos, porque todos comemos, hay cosas, es como una cosa tan común a todas las personas, que entonces sí, es como un saber, se mezcla con el saber común, etcétera, y todos creemos que sabemos o podemos dar consejos, pero por algo existe esa especialización. Exacto. Yo creo que es eso, ¿no? Que nos traspasa, como siempre decimos. Comer, es decir, cuando hablamos de nutrición no solo estamos hablando de aportar nutrientes porque el rol de los alimentos tiene otras funciones. Entonces creo que ahí es cuando a veces todos nos sentimos con parte de opinar, creo que siempre con la mejor gana, pero hay que saber de que en realidad para algo se estudia, uno se especializa y sobre todo dentro de la nutrición en diferentes ramas. Eso nos pasa, creo que a todos es ser honestos, de decir, bueno, en esto sí sé y en esto no sé, no tengo por qué saber de todo en realidad, ¿no? Totalmente. Así que la alimentación es sumamente individual, no lo deja haciendo a lo largo del ciclo de la vida y en el deportista también hay que escucharlo, hay que ver cómo son sus horas de entrenamiento, cómo son sus rutinas, muchos trabajan, muchos estudian, entonces a veces también entrenan en la noche tarde y a veces hasta representan al país, entonces tienen que lograr que la alimentación pueda cubrir toda esa demanda y necesidades de energía y a veces pasa de que se come mal, ¿no? De que nos levantamos a las apuradas, desayunamos mal, picoteamos capaz que una fruta, un yogur o capaz que algo de mala calidad, después almorzamos como, no sé, algo livianito, una ensalada y llega la noche y ahí entramos en los problemas de agotados, cansados, con más apetito y eso no contribuye ni al rendimiento ni a la composición corporal que esperamos en general, ¿no? Saquemos desde qué lugar o nivel de intensidad tenemos de entrenamiento. Sabemos que hay varios estudios que plantean de que si uno no hace bien los tiempos de comida, come más en la noche y puede acumular más tejido adiposo, que por lo general son muy poquitos los que a uno le plantea, no, necesitas tener un poquito más de grasa corporal, por lo general, no es lo más frecuente que uno se enfrenta en el deporte, en la consulta, que necesite ganar tejido adiposo, que a veces para algunas posiciones o disciplinas es necesario, pero no es lo más frecuente. Entonces, distribuir las comidas, si son jornadas muy largas, habrá que incorporar pequeñas ingestas, pero tiene que ser individualizado, personalizado y organizado. Eso es como entonces, lo primero que se hace en una consulta es hacer como un buen cuestionario en cuanto a cuál es la actividad que se realiza, cuáles son los objetivos que se plantea y después empezar a proponer las cosas al menos que no le pueden faltar a ningún deportista. Después se verá en cada una de las disciplinas que
que se agrega, pero las que no pueden faltar en la alimentación de ningún deportista, ¿cuáles son? Bueno, lo importante en general los grupos de alimentos que trabajamos siempre tienen que estar presentes todo, distribuimos más o menos en energéticos, ¿no? Y pensemos que los hidratos de carbono son lo que contribuyen a la energía, ahí busquemos más los complejos, es decir, lo que es almidón, ¿no? Que por ejemplo puede ser, sacamos no solo tiene que ser el arroz, la harina, sino bueno, tenemos la papa, el boniato, los tubérculos, el maíz, la quinoa, el trigo burgo, es decir, hay una variedad de pastas, todo eso, harina de maíz, todo eso son como los energéticos. Después tenemos que tener las legumbres, también pueden entrar ahí, combinadas un poco con los proteicos. Busquemos en general proteínas más magras, ahí desde lo que pueden ser las legumbres, las carnes, los huevos, los lácteos. Luego tenemos una porción más pequeña que buscamos que sean como más los vegetales, veremos después crudos, cocidos, y las frutas que nos van a acompañar, aceite, frutos secos, semillas, que vamos a ir buscando ahí como capaz que en colaciones, y el agua, por supuesto, para estar hidratándonos a lo largo del día. Lo que sí no puede pasar es tener, como a veces le digo, solo proteína y vegetales. Ahí nos puede pasar de que nos va a faltar energía, ¿sí? Porque a veces hablamos mucho de las proteínas, y después no tenemos el nutriente que nos va a aportar la energía. Y por el otro lado, a veces los mononutrientes. Solo comemos a veces uno solo ensaladas cuando puedo estar buscando bajar de peso. Y ahí también no vamos a estar cuidando ni nuestra energía, ni nuestra masa muscular, ni todo lo que nos da estructura. Recordemos que las proteínas nos brindan estructura, rigidez, por el otro lado. Y las grasas, que en esta preparación capaz que les puede sorprender. Bueno, pero ¿por qué hicieron con azúcar, chocolate? Con azúcar, chocolate o manteca. Capaz que es una preparación que es verdad que tiene grasas como la manteca, que hablamos más de origen animal, pero que cuando uno entrena y tiene gastos energéticos elevados o altos, perfectamente puede, capaz que no para un preentrenamiento, pero sí para una merienda, para un posterior, perfectamente comer un brownie de chocolate blanco, un blondie o cualquier otro tipo de preparación. La manteca no está prohibida, si las grasas saturadas no están prohibidas, sino que están cuidadas, es decir, ser estratégicos de cuándo la vamos a utilizar. Capaz que no todo el mundo puede, habrá que ver cuál es mi objetivo y capaz que cuándo lo utilizo, ¿no? Claro. Cuando hablamos de la pasta, el arroz, las salsas, el aceite en crudo es una buena opción por su calidad. Pero capaz que una preparación como un brownie, que buscamos ese craquelado con el batido, con el azúcar, y la manteca es ideal y las cantidades están adecuadas, no es una exacerbado. Chocolate blanco tiene un poquito más dulce, un poquito más de grasa, pero bueno, bienvenido puede ser. Para aquel deportista, o sea, para mí, si voy a una clase de pilates, no voy a salir y me voy a reconfortar con este brownie porque, o sea, puedo hacerlo, pero no es justificado por mi deporte. No es justificado por el deporte. Ahora, también alguien que uno es activo, sin llegar a esos niveles, también puede comer. Es decir, a ver, nadie va a aumentar de peso ni de tejido graso porque come un día un pedacito. Capaz que no la fuente, capaz que no todos los días, capaz que no es que tengo picoteo media mañana o un blondie, pero sí puedo hacer una tarde de merienda con un blondie y un licuado de frutas, ¿por qué no? Perfecto, quedó clarísimo. Vamos al horno, Agus, con la masa para los blondies. Yo lo puse en una asadera que es media chica, va a quedar un poco alto, pero podríamos ponerlo en una más grande y va a quedar más finito y queda bien también. Eso depende, si quieren hacerlo rendir más, lo cortan más finito, lo ponen en una más grande, digo, y si no, en una más chica. Perfecto. Vamos al horno y en realidad eso que me quedé con un concepto que es lo del preentrenamiento. Me imagino que hay como una especie de paréntesis que se define entre unas horas o no sé cuánto tiempo antes de entrenar, el durante y el después, la recuperación. Exacto. Más allá de la alimentación en general, que es bastante parecida a una alimentación saludable de todas las personas, ese momento especial es con el que me quiero quedar para analizar de los deportistas. Tenemos esa idea, la seguimos charlando en el bloque siguiente. Ahí tenemos terminados nuestros blondies para mostrar. Bueno, esos quedan, es un grosor prudente. Lindo. Es en esa misma asadera que la hice. Bien. Quedan altitos y se le ve el craquelado bien de arriba, que es por el batido de los huevos. Una salsa de frutos rojos. Sí, ¿no? qué rico. Sí. El chocolate blanco va muy bien. Va muy bien. Podemos incorporar ahí frutas. Maracuyá, el chocolate blanco y el maracuyá. Es una buena combinación. La mejor
pareja que hay. Qué rico el chocolate blanco. Pensar que hay gente que dice que el chocolate blanco no No es es chocolate. chocolate, eso Y me lo han sí, dicho. señor, lo es. Bueno, antes de repasar la receta, les quiero recordar que todas las semanas aquí vamos a estar regalando un electrodoméstico de Smart Life. Si querés participar, ¿qué tenés que hacer? Entrás a las redes de Montevideo Igualitario, seguís los pasos que te va a indicar la publicación y, bueno, contarte que Smart Life llegó para que tus días sean únicos. Es una línea de productos de alta calidad para encender tus ganas de crear, compartir y probar cosas nuevas. Podés conocer la línea completa de electrodomésticos Smart Life en la web que es www.smartlife.com.uy. Ahí estamos viendo en este caso nuestro horno, que es el electrodoméstico que Agus usó recién para los blondies. Y ahora sí, los vemos terminados, vamos a repasar la receta de esta primer propuesta para deportistas. Brownies blondies. Necesitamos 100 gramos de manteca, una taza de azúcar, 2 huevos, una taza y media de harina, una cucharadita de polvo de hornear, 200 gramos de chocolate blanco y ya está. Nada más. Y ahí los tenemos prontos. Bien, recuerden el tip ese del batido del azúcar y el huevo para que quede craquelado como todo buen brownie. Y con esa bella imagen nos vamos a ir a una tanda y en el próximo bloque retomamos este tema de la previa al deporte, el durante y el momento de recuperación aquí en Cocinemos. Muy bien, mira, ahí vemos un muchacho con su pantalón de deporte justamente, seguramente termina de trabajar y se va a hacer deporte y alguien le va a tener que contar qué es lo que estuvieron diciendo las chicas de Cocinemos para los deportistas. Estamos haciendo este programa especial de deportes y bueno, vamos a contarles primero cuál va a ser la próxima receta y luego sigo charlando con Vivi. Dale, vamos a hacer un risotto de arroz y quinoa. Qué rico. Arroz y quinoa, las dos cosas. Las dos cosas. Cereales. Sí, precisamos para eso una taza de arroz, 100 gramos de quinoa, una cebolla, una taza de calabaza en cubos, un zapallito en cubos, 700 mililitros de caldo de verdura, una cucharada de aceite, perejil fresco a gusto, queso blanco, 2 cucharadas de semillas, una pizca de sal y pimienta negra a gusto. Maravilloso. Bueno, me sorprendí por lo de los 2 cereales. Me imagino que tiene también una justificación. Todo tiene justificación. Para los deportistas. Arranque. Primero, contame eso. ¿Por qué 2 cereales sin ningún problema? Todo tiene justificación. Bueno, en realidad tenemos acá un cereal que es el arroz y tenemos en realidad el quinoa que es un pseudo cereal. Es como de la familia, pero no lo es. Y en realidad es una opción que si bien podría ser para el antes perfectamente. Hoy que me preguntabas, bueno, el antes, durante y después. Por ejemplo, puede ser una comida para el antes o puede ser una comida para el después y recuperar. Mira, te doy para las 2 opciones. Perfecto. Esta viene bien para los 2 Sirve para momentos. las 2. ¿Por qué? Porque tenemos principalmente el carbohidrato que buscamos, el arroz. En este caso es un arroz blanco. Y para el antes es verdad que buscamos algo que sea con menos fibra. Bien. Papá, ¿no? Nosotros siempre recomendamos los cereales integrales porque la fibra tiene un beneficio, desde mejorar nuestra flora intestinal, desde barrer sustancias, es decir, eliminar sustancias que tienen que desprender nuestro organismo, controlar las azúcares en sangre, pero capaz que para adelante queremos algo más liviano, Claro. ¿sí? Algo que se digiera como rápido. El famoso, la pasta, seguro que es algo muy típico que todos conocen, pero hay otras opciones no tan monótonas. Yo sé que a veces en el mundo del deporte no les gustan probar cosas nuevas, no los Pollo, sacas huevo. no los salgas de las cosas clásicas, porque Claro. mira si pierdo, si no gané por culpa de eso. Son muy supersticiosos, pero podemos dar variedad en la alimentación, así que podemos buscar. Sustituimos los fideos por el arroz.
Después, la quinoa que tiene, si bien tiene energéticos desde el carbohidrato, desde los complejos, pero también tiene proteínas. No son tampoco tan difíciles de digerir, por eso dije, podía ser una porción capaz que pequeña para el antes, incorporar en este risotto, o para el después también porque necesitamos recuperar carbohidratos y proteínas para recuperar la fibra muscular. Estoy como dando como las dos opciones. Igual esta receta para el antes, pero con un tiempo antes de Sí, hacer. Yo siempre te preguntaba hablamos más 4 horas. Ese momento 4 horas. cercano al ejercicio. ¿Qué es lo mejor? No, depende, no siempre tiene por qué haber algo cercano, depende, hay que cuidar a veces de que no haya una hipoglicemia, hay que cuidar en qué momento se da, qué tipo de carbohidrato. Por lo general lo que se busca es 4 horas antes, hago como la comida que me toque del tiempo de comida, sea el desayuno, si tengo el tiempo para desayunar 4 horas antes de que entrene, el almuerzo si es 4 horas, 3, 4 horas antes de también lo mismo el entrenamiento de la competencia, depende también la intensidad de eso. Eso es verdad. Y nos da, y hablando de 4 horas, por ejemplo, pasta, arroz, nos puede llevar 3 a 4 horas la digestión, es decir, que todo se metabolice, si bien los carbohidratos es lo más rápido en digerir, si todavía si lo ayudamos porque bajamos la fibra, perfectamente lleva ese tiempo para que estén disponibles los nutrientes para utilizarlos durante el ejercicio y no agotarnos en el durante, que después veremos si necesitamos o no en el durante. Bueno, pero en este plan, en esto que decíamos al principio, que todos dan consejos, que se escucha mucha cosa. El tema de la fruta, esa fruta en el momento exacto en que te vas a hacer ejercicio. ¿Es real, verdadero, falso? Generalmente a veces puede servir, si en la mañana puede pasar de que si entrenás tipo a las 10 de la mañana no tengas ganas de hacerte un desayuno muy fuerte de capaz que huevos, como para romper un ayuno, pero de manera livianita. Liviana puede ser. Yo diría siempre cuidar tolerancias y puede hacer algo más pesado. Por ejemplo, un bol, banana, que lo podamos como trozar, picar, con algunas otras, con frutas, cuidando siempre el tema de la fibra. Creo que ahí ayuda a cortar como ese ayuno en realidad, para después terminar completando ese desayuno en el posterior para la recuperación. Bien, pero en el durante. Ahí hablamos un poco del antes. Este es como en el antes o en la recuperación. En el durante no hay alimentos, sino hidratación, ¿sí o no? Porque también he escuchado que no es bueno tomar el líquido mientras uno está haciendo el ejercicio. Depende de la travesía, del tiempo, de la temperatura, de la intensidad. En el durante no todo el mundo necesita, claro. ¿sí? Y depende, si era una 10K perfectamente, no necesito nada en el durante. Obviamente si siempre hice lo anterior bien en realidad, o lo llevo algo más bajado a tierra. Voy al gimnasio, hacer una clase, 45 minutos, pero comí mal todo el día, ¿no? Almorcé poco, no merendé y me voy a las 6 de la tarde cuando salgo del trabajo al gimnasio. Claro, me puedo sentir como agotado. Recordemos que, a ver, yo tengo glucógeno almacenado en el músculo que lo necesito para utilizarlo cuando estoy haciendo ejercicio. Un tope, tengo un límite que almaceno. Si como de más, acumulo grasa. Eso no quiero, por eso tengo que cuidar de los carbohidratos. No son malos de la película, son buenos. El tema es cuidar la cantidad. Bien. Por el otro lado si yo no hago ejercicio y sigo comiendo carbohidratos, ahí es cuando se acumula. Por el otro tengo en el hígado, pero el hígado alimenta al cerebro para evitar que haya también estas hipoglicemias, cansancios, agotamientos, mareos que a veces se ve. Entonces, que no hice nada de eso bien antes y sí, en el durante voy a tener que poner algo, porque si no me voy a sentir mal. Claro. Esto se puede prevenir, por eso la alimentación también se entrena. Ahora, si después comí todo bien, seguí mi plan que me indicaron y ya sé cómo ir armando mis platos, llego al gimnasio o salgo a correr a la Rambla o al parque, no necesito poner en el durante, porque cuando finalice voy a comer o a merendar o a hacer la colación que me toque o cenar. Entonces, si agregan en el durante innecesario, capaz que no logro los objetivos que me planteé. Bien. Entonces, por eso es muy personalizado. Ojo con las bebidas azucaradas, aunque sean diseñadas como para deportes o entrenamiento, porque a veces hay como un engaño de que las necesito y a ver, es azúcar.
Es decir, puede haber combinaciones de diferentes Sí, tipos se de las promociona carbohidratos. mucho, sobre todo por los minerales, el potasio, También, el magnesio, claro. que en realidad lo podemos encontrar Lo encontramos en a ver, el alimentos potasio naturales. no es solo la banana, Claro. potasio hay en los pescados, hay en las verduras un montón, en todas las verduras de los diferentes colores tenemos, es decir, no es un déficit que vamos a tener. Por el otro lado, es verdad que de lo que más hacemos cuando sudamos, que es necesario porque mantiene la temperatura corporal, es sodio, es el electrolitro que más se pierde en el sudor, pero lo vamos a recuperar porque comemos con sal, por lo general nosotros no comemos sin sal. Alguien que coma sin sal, pero... Esa gente que hace un montón de deporte y no suda es señal claro, porque hay gente que decís, pero ¿qué te pasa? Sí, es muy- ¿Cómo haces? Sí, Parece es- algo bueno, pero ¿habla de algo negativo o no No, no necesariamente? tiene por qué. Son temas corporales, de cómo... Glandulares, Claro, cosas. o de la hidratación. Puede estar dado del entrenamiento y de la hidratación, pero es verdad que, y lo mismo, la tasa de sudoración es muy individual. No todo el mundo, uno puede perder mucho líquido, y está bien, impresionante, y no sea ese sudor rico en sodio, perdedor de sodio, como a veces. Esos capaz que te preocupan más porque tienen que reponer más sodio. Es decir, Y que no sudar solo es el mucho es- volumen, sino la composición de tu sudor. Claro. Eso es muy detallista, ¿no? Ah, sí, pero significa, directamente perder peso, no. No, Porque no, también no. se relaciona peso en el mucho. momento. Esa gente que sí. se abriga y para ir a caminar y dice, sí, porque si transpiro voy a perder peso. Pierde es una agua. mentira. No, deshidrata. perdés agua, te deshidratas. A ver, tengamos en cuenta que nuestro gasto energético tiene que ver con nuestro metabolismo basal, que sí, que tiene que ver con mantener nuestra temperatura corporal, lo básico, respirar, que los órganos funcionen. Obviamente que tener un metabolismo basal mayor gasto más energía, ¿no? El cerebro también gasta. Ahora, después tenemos la actividad física, la programada en la instantánea, es decir, salir a caminar, bajar escaleras, ser lo menos sedentario posible. Y por el otro lado, tenemos lo que lleva al gasto de la digestión, que es mínimo. Cuando yo me abrigo mucho y me tapo y me pongo todo oscuro y Nylon nylon se y pone. todo Ay, terrible, eso, gente se lo que hago es envuelve en papel deshidratarme más. No es significativo el gasto metabólico que realmente diga, bueno, gasto. Después, cuando yo termino de hacer ejercicio y me voy a pesar, la diferencia de peso me sirve. Hice una estrategia para la hidratación para volver a rehidratarme. Es decir, Claro. se marca lo que es la tasa de sudoración. Peso antes la persona, se pesa después, veo el tiempo de entrenamiento y cuánto líquido tomó en el durante. Hay algunas cuentas matemáticas divinas que a los nutricionistas nos encanta hacer y ahí aconsejo la reposición de los líquidos. Se mide también a veces. Y Yo se mide participé en una jornada de un torneo de CrossFit y veíamos muestra de orina antes y después y medíamos con un refractómetro la densidad de la orina antes y después Ah, para ver bueno. la hidratación, además del peso. Súper detallista, pero Un trabajo eso precioso. por ahí es un montón, pero sí explicarle a la gente que el tema del peso y el deporte no es lineal con lo que da la No, balanza, hay que no. saber usar las balanzas. Hay que saber, claro. También hoy en día hay balanzas mucho más específicas y no son tan caras. Hay balanzas chiquititas que tienen una aplicación en el teléfono y ahí tenés más información en cuanto al Sí. índice de masa corporal, la grasa, el líquido. El peso depende de un montón de cosas Un y montón no de es cosas. no mide su No cambio mide de la peso el deportista composición igual que una persona exacto. normal. No, y no mide la composición corporal. Realmente Claro. hoy cuando hablabas al principio de una consulta, bueno, lo que es, y es bastante específico, es lo que es antropometría en realidad, que hay diferentes medidas que realmente lo que sabemos más o menos es nuestra composición, es decir, nuestra masa ósea, nuestros huesos, cuando hay gente que tiene huesos, estructuras más grandes, estructuras más pequeñas, cuál es nuestro tejido adiposo, es decir, la balanza dice un peso que no es significativo a cuánto es tejido adiposo y masa magra. Recordemos, yo siempre le digo a todos, esto va a marcar que soy más vieja, de que ¿Que la masa- quién, Vivi? que la masa magra, siempre digo, es la que gasta energía, que tenemos a las mitocondrias dentro de las células que son como Pac-Man, me parece que los del Pac-Man es lo que ya cagaron, no sé si alguien sabe, y es como que gasta, ¿Cómo ya gasta, sabes lo que es un Pac-Man? come y gasta energía. Y ahí es eso, yo cuanto más masa muscular tengo, más gasto energía. Claro. Eso no me lo va a decir la balanza en realidad. Puede pasar además, a veces digo, bueno, miren con la ropa, miren con las dimensiones, porque ¿qué pasa? Si yo me deshidrato, peso menos, pero después me voy a volver a hidratar, a recuperar el glucógeno que va acompañado con
con agua a nivel del organismo. Por el otro lado, si aumenta mi masa muscular, puedo pesar más y no significa entonces que esté engordando, en realidad desde ese concepto de poco saludable. Sí, hay mil cosas que Entonces, confunden. También mucho. los relojitos o la información que aparece en los caminadores, de cuántas, son cuántas estandarizados, calorías no es tuyo. quemaste. No hay que darle mucha bola a eso. No, porque están muy fijos 70, muchas veces son para hombres 70, es decir, no todos ni tenemos la misma estructura, ni el mismo peso, ni las mismas dimensiones, es decir, que yo me diría que se relajen más, que se asesoren, que saquemos un poco los mitos, que busquemos comer mejor, que la hidratación es sumamente importante, que preguntabas. Puede pasar que necesite tomar capaz que antes de una carrera del endurante o capaz que no. Lo que sí sabemos es que depende mucho de eso, el tiempo, la temperatura. No es lo mismo un clima frío que un clima húmedo o caluroso. Ojo cuando viene como el verano y acá que tenemos como mucha como humedad y calor y el sol, eso ahí puede generar cuadros como más de deshidratación. Entonces, un 2%, que lo podemos sacar fácil, me peso antes, me peso después, la diferencia de peso, es decir, lo puedo sacar, está esperable. Un 3 en un ambiente frío también. Ahora más, ojo, lo otro que a veces hacemos mal es cómo tomamos los líquidos. Todo junto de golpe, más allá de lo que se plantea a veces 400, 800, buches. Si yo tomo mucho rápido, tipo fondo blanco, acá no juega de fondo blanco, Sí, cae mal. cae mal. No solo te vas a sentir mal, sino que no le da el tiempo Da al náuseas, intestino no que está bueno. realmente lo pueda absorber. Yo lo que quiero es que esa agua hidrate a mis células. Claro. Digo, porque la función del agua o de la hidratación es, ¿verdad?, eliminar las sustancias tóxicas, pero también hidratar. Después, por eso lo mejor es como buches. Recordar además que cuando estamos hablando de hidratación, no solo es el agua. Cuando estamos tomando un jugo, un licuado de frutas, cuando estamos comiendo cualquier fruta vegetal, un caldo, también ahí estamos incorporando líquidos en nuestra alimentación. Cuando tomamos leche también. Es decir, que es la acumulación de a lo largo del día. Pero de agua sola igual tiene que haber un porcentaje en el día. Sí, que Porque es muy hay gente individual. que toma solo jugos gaseosos Exacto. y no es No, por ahí. eso no, porque bueno, la sensación de sed se plantea que puede ser que ya estamos como si deshidratados. No es algo como una respuesta fisiológica la sed, es algo que aprendemos. Entonces, puede ser alguien que tome mucho líquido porque tiene la sensación de querer tomar mucho líquido y no lo necesite, o puede ser otro día, no, yo no siento nada, no tengo ninguna gana de tomar líquido y realmente lo necesito. Por eso no nos podemos basar en función de la sensación de sed. Ok. Perfecto, quedó eso clarísimo en cuanto a los tiempos previos y posteriores al ejercicio en sí, que la actividad que hagamos. Aus está terminando este guiso de quinoa. Risotto. Es como un guisito igual, tiene mucha guisito. verdura. Está bien. Bueno, sí, es risotto, perdón. De arroz y quinoa, ahí está tomando su textura y cocinándose. Supongo que el arroz es lo que más demora en Sí, cocinarse. la quinoa y el arroz tienen más o menos el mismo ¿Parecido? tiempo. Sí, lo único que la quinoa la tenemos que lavar y enjuagar bien Claro. antes hasta que el agua salga clarificada y ahí ya la podemos usar. Es la única diferencia, pero después del tiempo, más o menos, lo puse un poquito después a la quinoa porque era una cantidad un poco menor en volumen, pero nada. Y decir que, bueno, la calabaza, yo hice una trampita que es que la ablandé un poco en el micro antes. Trampa bueno, permitida, claro, avalada por la. pero lo pueden hacer también para que se facilitar cocine los mejor. tiempos. Claro. Exacto, Esta- pero ya está. Podría ser perfecto, como decíamos, para el antes y si quieren para el posterior también. Es apto como ideal para recuperar para vegetarianos y si no, también se le puede incorporar a esto trozos de carne si quieren Alguna como para carne. recuperar o huevo para quienes quieren aumentar el aporte de proteínas. Es una buena opción, ya digo, para antes o en el posterior, porque bueno, la quinoa le va a dar una cuota linda de proteínas, o podríamos, para quienes siguen siendo vegetarianos, agregar leguminosas o carne, que el caldo también lo podemos tener en el caldito que le va dando sabor. Sí, este caldo estaba sustancioso, lo hicimos con verduras y pollo. Bueno, yo quiero recordarles que este tipo de recomendaciones nutricionales y saber un poco más acerca de los alimentos es de las cosas que se habla y que enseñan las profesionales de Cocina Uruguay en los talleres. Algunas de las recetas y bueno, estas informaciones y tablas nutricionales también están en el libro de Cocina Uruguay. Cocina Uruguay, que como les contamos siempre, es este primer programa de educación alimentaria impulsado por la Secretaría
de Educación para la Ciudadanía de la División Políticas Sociales del Departamento de Desarrollo Social. Primer programa de educación alimentaria de acceso libre y gratuito para la ciudadanía. Las recetas que figuran en el libro han sido aportadas por los participantes. Algunas también son de las cocineras y las nutricionistas, pero la mayoría fueron aportadas por los participantes de los cursos. Ven también en pantalla las redes sociales de Cocina Uruguay, en las cuales pueden encontrar más información acerca de estos talleres, de otras actividades también que proponen. Y si quieren inscribirse en los talleres, pueden escribir al mail cocina.uruguay@imm.gub.uy. Repito, cocina.uruguay@imm.gub.uy para más información. Muchas gracias, Cocina Uruguay. Y bueno, ahí ya hemos terminado. Sale un olorcito, se ve que si ese caldo estaba... Yo le agregué, estaba sustancioso, sí. Le agregué un poco de queso blanco a la porción, y Ajá. perejil y semillas. Divino. Le pueden agregar a toda la porción. Yo, como iba a servir una, se lo agregué solo a la porción. Perfecto, esa es una buena porción. Entonces, para la previa, como decía, eso también puede Ahora con servir las para... semillas capaz que mejor para el posterior porque va a tener un poquito más de fibra Ok. y de grasa, pero bienvenido. ¿Vieron? Está bueno esto de cómo mira. un plato lo puedo ir transformando, Con las ¿no? semillas cambió. Cambió. Se nos transformó en Sí. para recuperación. O agregándole esto que decíamos, bueno, el queso, carne, es decir, tengo algo, me quedó del antes, lo combino con otros alimentos, ya tengo la pronta la cena, el posterior. Maravilloso. Pronto el plato, repasamos la receta entonces del risotto de arroz y quinoa. Presenta Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. Para nuestro risotto de quinoa y arroz vamos a necesitar una taza de arroz, 100 gramos de quinoa, una cebolla, una taza de calabaza en cubos, un zapallito en cubos, 700 mililitros de caldo de verduras, una cucharadita de aceite, perejil fresco a gusto, queso blanco, 2 cucharadas de semillas, una pizca de sal, pimienta negra a gusto. Perfecto, ahí está. Está bueno lo del queso para reemplazar a veces, bueno, los risotos, a veces si no están tan cremosos por el mismo cocinado del arroz, les agregan crema. Sí. En este caso, bueno, tenemos... Esa es la eso. trampita que hacen en algunos lugares. Claro, porque en realidad no lo precisa, es el mismo Si almidón se lo que le hace da. bien, el risotto no precisa agregado de crema. Si se hace mal, le meten crema, pero nosotros le haremos queso para darle más aporte en Ah, cuanto a lo de nutricional. nutricional. En este El caso, queso Pero había blanco. quedado cremoso ya no lo precisa. claro, va soltando el almidón y bueno, ya queda con su propia Exacto. cremosidad. Vamos a la tanda y en el próximo bloque hablamos mucho más acerca de alimentación para el deporte. Tercer y último bloque de Cocinemos Especial, comida para deportistas. Estamos hablando del deporte, de los requerimientos nutricionales que tiene un deportista de entre mediana y alto rendimiento. Haciendo recetas también, recomendándoles un poquito qué son las cosas más saludables para comer en este caso. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, Agus? Vamos a mostrar 2 opciones de bowls con fruta, yogur, avena y un Yeah. licuado. Perfecto. Super Bowls les hemos Super llamado. Bowls. El Super Bowl saludable. Vamos a ver la receta. Vamos. Para estos super bowls de fruta precisamos, para la opción 1, 200 gramos de yogur natural, una cucharada de mix de semillas, medio pomelo y medio kiwi en rodajas. Para la opción 2 vamos a precisar 200 gramos de yogur natural, 3 frutillas, una cucharada de arándanos, 2 cucharadas de avena arrollada y coco. Y la tercera y última. Y la tercera, que es un licuado de fruta, vamos a usar
medio vaso de leche, medio vaso de yogur natural, 10 frutillas, un kiwi y 3 cucharadas de avena. Muy bien. Qué rico, me encanta todo lo que vamos a hacer Mucho. en este bloque, Potente. sin dudas. Bueno, muy bien. Arrancamos armándolos. Voy a arrancar armándolos y a lo último licuado así queda bien servido, bien Perfecto. presentado. Que no se dividan las fases que pasa eso después de un ratito. Tal cual. Bueno, seguimos charlando, Vivi. Estábamos hablando antes, le dimos como más bola al tema de el antes, el después, el durante, la hidratación. Y ahora nos toca charlar. Podemos hablar de esto que trajimos acá, de estos Super Bowls y Sí. licuados. Que Opciones, se asocian ¿no? opciones Desayunos, de meriendas. desayunos, meriendas. Yo lo tomo como que puede ser un desayuno rápido, base, ¿no? Y jugar con las variedades. Y obviamente lo lindo que está haciendo Agustina, la presentación, porque también siempre nos atraen, ¿no? A través de la vista. Juguemos con las frutas de estación, las frescas, ahí hay mucha vitamina C, Sí. recordamos como antioxidantes, juguemos con los cítricos. El yogur busquemos que sea natural, que no tenga agregados de azúcar ni edulcorante. Juguemos nosotros con lo que nos indica o con lo que estemos necesitando, ya sea que nosotros agreguemos el azúcar y controlemos la cantidad, o busquemos alguna otra estrategia de otro tipo de endulzante, que todos nos van a aportar la misma cantidad de calorías, pero que pueden tener diferentes funciones, desde la miel o otro que se pueda utilizar, un jarabe de arape. Es decir, ahí puede haber, en función a los gustos, pero lo controlamos nosotros la cantidad y no compremos con ya azúcar que tiene altas cantidades de azúcar, ¿no? Hoy cuando también hablábamos de este blondie que habíamos hecho, no es lo mismo que nosotros utilicemos nuestras harinas, el azúcar, el huevo, la manteca y sabemos las proporciones que estamos utilizando y la calidad, a que a veces lo compramos y hay que ver si no tienen como otros tipos de azúcares o ingredientes que no son tan saludables. Nos pueden vender desde este tipo de bowls o barritas o cereales que pueden ir con cobos. Ella está usando ahora semillas, diferentes tipos de semillas, que pueden plantearnos que son ricas en proteínas, y en realidad entramos a mirar la lista de ingredientes y lo primero que aparece, por ejemplo, es un jarabe de maíz de alta fructosa, que no es un azúcar que queremos que se consuma, es algo que utiliza la industria como mucho procesamiento del maíz. Entonces, si yo estoy comprando algo que me dice que es rico en proteínas, ¿cómo aparece primero, tercero o cuarto ingrediente tanto azúcar? Claro. Entonces, por eso es como leer las etiquetas, saber qué ingredientes estamos usando, nosotros decidir la cantidad de azúcar que le agregamos a las preparaciones. Entonces, acá tenemos proteínas, tenemos calcio, tenemos vitaminas, tenemos fibra, tenemos ácidos grasos saludables a través de las semillas, que las podemos consumir así o las podemos consumir como más procesarlas, pisarlas, para que nos pueda aportar los ácidos grasos esenciales como el omega 3 que pueden tener. Y puede ser práctico, o el licuado que después va a preparar, rapidito lo hacemos en el momento y ahí nos da el tiempo para llegar o al trabajo o a entrenar o a hacer ejercicio. En el caso, si tuviéramos que visualizar cómo deberían ser esos platos, ¿no? Porcionados con sus porcentajes de cada grupo de alimentos, Bien. ¿cómo los veríamos? Y ahí, bien, teniendo en cuenta siempre la intensidad. Liviano, y está bien gráfico esto de los platos de las comidas, tenemos 3 tipos de platos: el liviano, moderado o intenso. Si hacemos algo liviano, bueno, nuestro plato dividido en 3, siempre la mitad de ese plato va a ser vegetales crudos y cocidos, ¿sí? Podemos buscar desde un wok o un vapor que concentra bien los sabores, que lo hace como bien rico y lo deja más brillante a los vegetales, y una ensalada, por ejemplo, de crudo de los vegetales. El otro cuarto que queda, hidratos de carbono, preferentemente integrales, de arroz integral, pasta integral, quinoa, es decir, combinar maíz. Y por el otro que queda el cuarto, las proteínas magras. Entendemos que si son carnes, cortes magros, sin piel, ¿sí? Una bola de lomo, una hoja también puede ser, el pollo retiremos la piel, eso es lo principal. Y si no, si tienen que ser no de origen animal, puede ser tofu, no sé si, bueno, no se me ocurre Siendo una otro dieta más. no para bajar de peso, sino saludable, pero no buscando Eso- bajar, ¿cuál es la porción de pollo correcta? ¿Un cuarto, un octavo? Por lo general de carnes en un adulto estamos hablando de mujer 150, 180 y hombre 180, 200. Yo sé que para lo que es la población uruguaya parece muy poco. Eso es por día y peso crudo. Bien. Sí, ya pronto, es decir, Sí, sí, saquemos sí, sí. hueso, ¿no? Con eso ya es suficiente de proteínas por día. Después tenemos los problemas que se asocian. El problema no es
las carnes y capaz el abuso de las cantidades Pero que se va acumulando. visualmente, como para que la gente entienda, ¿qué sería? ¿Cuánto dijiste más o menos? 150, 180. Una pata o las dos cosas, pata y muslo, Sí, no, una el muslo. media pechuga. Sí, lo que pasa es que es muy relativo. Piense cuando compran una bandeja o van a pedir, compran 1 kilo de carne, el medio kilo de asado por persona. Es hueso, que hay mucho desperdicio, pero no, se está consumiendo mucho más. Está bien. Piense cuando compran milanesas, y acá lo hablan Estoy porque... escuchando disparate. Claro, cuando compran 1 kilo de milanesa, ¿cuánto les rinde? ¿Cuánto lo reparten al nivel del núcleo familiar? No, comemos porciones mucho más grandes de eso. Bien. No sirve lo de la palma de la mano, porque mi palma de la mano es muy distinta a la palma de la mano del otro. Sí, Entonces, claro, esos, se usa esa esos medida. ejemplos que te dicen, El bueno, es centro, como... la palma completa Sí, para ¿qué el palma? pescado. Mi palma puede ser de 100 y la palma tuya puede ser de 100. Eso quedó en el pasado, pero Eso antes quedó se en el- recomendaba. Sí, pila. se usaba la medida Pila. de la palma. Vean cuando van a comprar los volúmenes y quédense con eso que les digo. Sorprende, yo sé, pero por eso, el plato no es solo, eso es un cuarto, y lo otro lo va acompañando. Voy aumentando el entrenamiento y va disminuyendo el de los vegetales y va aumentando el de los hidratos. Bien, entonces, ¿cuál sería el segundo? Ahí segundo sería- Moderado. Claro, el moderado termina siendo 1/3, 1/3 y 1/3. De lo mismo que De lo mismo que hablamos recién, en esa distribución, en ese tercio vegetales, de hidratos. cocidos o crudos, cereales. Exacto, cereales, que ahí podemos también incorporar a las legumbres, entonces puede ser una combinación de, de arroz con lentejas y puede tener el otro tercio que queda, son las proteínas magras. Y el Ahí de en los alto cereales rendimiento. pueden ser, no tienen por qué ser todos integrales, porque es verdad que yo puedo estar necesitando capaz que más refinados, porque bueno, para el ejercicio que me aporte un poco más de carbohidratos. Y el último termina siendo que ocupa ahí sí 1/4 las proteínas, 1/4 los vegetales y es más los hidratos, porque es así, cuanto yo más gasto energía, más corro, más intenso es, más combustible de carbohidrato necesito. Después hay otras estrategias, si yo busco disminuir tejido adiposo y aumentar masa muscular, cuando yo busco en cualquiera de esos dos extremos, las proteínas aumentan un poquito porque dan saciedad, es verdad, y porque siempre hay que cuidar, si estoy buscando crecer masa muscular, tiene que haber como nutriente para la síntesis de músculo, y si estoy intentando disminuir tejido adiposo, tengo que cuidar que lo que se utilice sean mis reservas de grasa y no perder masa muscular, que es lo que se decía, que come, gasta energía. Así que ahí como... Bien. Y en cuanto a suplementos, ¿diríamos algo? ¿O si uno tiene una Suplementos buena en alimentación, general no se los precisa? necesitan si hay una buena alimentación. A veces son estratégicos, sí, porque bueno, para algunas destrezas uno quiere que sea algo de rápida digestión o que no se contamine, ¿no? Porque a veces puede estar muchas horas sin heladera. Para esas cosas sí, pero a veces se habla como de una pirámide, son como la punta de la pirámide, es como lo último que llegas y no la base de tu alimentación. Pero bueno, recomendado con alguien que sepa, no es la base de la alimentación. Y algunos otros mitos que andan en la vuelta, que es muy también del uruguayo, ¿qué hacemos con el mate? El mate, el de las infusiones. Mate sí, mate no, mate deshidrata, mate... Bueno, no, el mate puede formar parte. Obviamente no es mi forma de hidratación, pero que somos extremos, digo. No es que yo me voy a hidratar con mate, Solo pero el tomando mate forma parte de algo que también me aporta. La cafeína que puede dar, bueno, o el mate, o el té, o el café, es una ayuda, es una ayuda ergogénica, con evidencia, que tiene sus picos máximos en el rendimiento, porque es un estimulante del sistema nervioso. Para adultos, no lo recomendamos para los adolescentes. Ojo con eso, sí, mucho cuidado en los adolescentes. Los adolescentes tienen mucha energía, no necesitan tomar bebidas energizantes, no necesitan, es decir, capaz que uno, a ver, en el liceo tomábamos mate, porque bueno, formaba parte como de las rutinas, pero no pensar en que necesitan bebidas energizantes, que han aumentado mucho ese consumo y no son saludables, no son para el consumo diario. Pueden dar taquicardias, tienen mucho contenido de azúcar. Sí, Los tienen adolescentes tienen energía para gastar y aspirinas, gastar y taurinas, gastar. cosas Claro, fuertes. exacto, fuertes, sí. Bien. Y bueno, en realidad, o sea, no quiero ponerme de botona, ¿no? Pero con cuidado, eso. Los adultos, bueno, decidimos, pero el tema de mezclar Para los los adultos, energizantes también con alcohol, exacto, etcétera. no, claro. Recordemos que es un son depresor del aceleradores. sistema nervioso y un estimulante, es decir, ahí es cuando... Volvemos un poco loco al cuerpo. Exacto, son como para los adolescentes, no es necesario, son muy jóvenes, hay mucha energía para gastar. Los adultos que ahí ya a veces entramos a estar más cansados, empiezan a aparecer esto que además no son libres, es decir,
Tiene que haber un consejo, Sí. cuánta cantidad, en qué momento. Bueno, tenemos los Pero- fermentados que también son energizantes naturales. Tenemos, Una, sí. una mejor elección. Una Una opción mejor elección, por supuesto. Kombucha, kéfir, Sí, etcétera. sí, sí. Siempre preguntando y consultando a los profesionales qué es lo que puede cada uno, ¿no? Todos los cuerpos son diferentes. Divina, entonces, esta mesa servida para deportistas. Ahí está el licuado que acaba de hacer Agus. Perfecto, ahí estamos colorida. viendo todo Divino. súper colorido, muy rico. Los blondies hicimos en el primer bloque, que son esta especie de brownies, pero rubios, con chocolate blanco. El risotto con quinoa, con arroz, con sus vegetales, un poquito de queso blanco. Y nuestros super bowls y licuadito para opciones de meriendas, desayunos o colaciones, puede ser perfectamente también. Muchas gracias, Vivi, gracias, Agus. Espero que les Gracias. haya quedado claro todo lo que les contamos acerca de la alimentación para deportistas y nos vemos en el próximo programa de Cocinemos. Salgan a hacer deporte, hagamos deporte, que es bien saludable. Beso grandote. Chau, chau.